Uno, dos, tres. Sundance es un festival que te quiere, que te ha recibido muy bien, ¿no? Y ahora, en aquel año que fue el primero virtual de Sundance, fue rara la experiencia, pero pues otra vez te llevaste un premio. ¿Cómo fue esa experiencia virtual? Además, creo que podríamos ahí hacer paralelismos con la película. Sí, creo que lo que es curioso ahora, o sea, 2 años después o año y medio después, es recordar la incertidumbre que sentíamos en este momento, no saber que no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces Sí. yo recuerdo cuando mandamos la película para ver si la seleccionaran, pues fue que hace 2 años, como en octubre o algo así, ¿no? Que se tenía que presentar y no sabíamos qué esperar, no sabíamos si iba a seguir la pandemia, si iba a ser virtual, si como decían todavía, pues quizás no va a ser en Sundance, pero se va a poder hacer en diferentes ciudades, o sea, nadie sabía. Y, y para mí fue difícil tomar la decisión porque por un lado siempre fue mi sueño, o sea, el concepto de la película siempre fue que, que fuera para la pantalla grande y para experimentarse como algo visceral en una sala donde el sonido te envuelve y pues nadie sabía qué implicaba un festival de cine virtual en ese momento, ¿no? Sí. Pero para mí lo que fue súper claro fue que mi trabajo como cineasta, artista, como para todos, es seguir produciendo, o sea, no esperar a que las condiciones sean perfectas para lo que yo quiera hacer, sino ser parte del momento que nos toca vivir. Y en este sentido creo que ha sido interesante para la película estar en este momento donde todos tenemos una relación afectada por la pandemia, con la tecnología, ¿no? Y eso puede ser tanto la frustración y de no tener acceso a ciertas cosas, o sea, si no tienes internet, si no tienes una computadora en casa, vivir en este contexto de pandemia es distinto y Sí. difícil, ¿no? Cómo trabajas, te expones más, cosas así, ¿no? Y para todos, o sea, para todos creo que hemos tenido que enfrentarnos mucho con nuestra relación con la tecnología. Era 2021, se siente muy lejano ya, pero era un sentimiento muy diferente al que estamos viviendo ahora. Y de pronto enfrentarme yo con una película como la tuya, donde nos habla de esta relación entre la tecnología y los seres humanos, en un momento donde todo eso se avivó, fue muy fuerte como espectador, pero para ti, como cineasta, que ya había una realidad que tú querías plasmar, que me imagino que fue lo que te motivó a hacer esta película, que de pronto la estrenaras en este contexto en el que lo que tú nos contabas en la pantalla estaba también fuera de ella y de una forma como nunca antes la habíamos visto. Pues sí, digo, es la vida, ¿no? La vida rara que se te cruzan las cosas. Y no sé, lo que he pensado mucho últimamente es como, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia entre ver una película en tu casa y ver una película en una sala de cine? Y más allá de la escala y la pantalla grande y este sonido que te envuelve, y esta está terminada en Atmos gracias a un apoyo de Dolby, entonces es un sonido extraordinario con el cuarteto Cronos, es eso, pero esas cosas son importantes, pero por otro lado me he dado cuenta que lo más importante es buscar esos espacios donde nos podemos comprometer, porque en nuestra vida vivimos como en una sociedad y en unas casas distraídas, Ujú. ¿no? Estás en un momento, en el presente, pero siempre hay algo que te está jalando a otro contexto. Puede ser algo que está pasando en el mundo, algo que pasa con un amigo, algo, otra cosa, ¿no?
Entonces siempre estamos medio distraídos y desubicados. Entonces me he dado cuenta que la sala de cine no solo es la escala, sino también es el compromiso. Y esta película le pide al espectador ese compromiso. Es una invitación a un diálogo, está hecha con espacios para que el espectador pueda tener sus memorias, pensamientos, recuerdos y que esté como en diálogo con la película. No es un bombardeo constante de ideas o de historia o algo así, ¿no? Users nos habla de un montón de cosas y me parece que de pronto encuentra esas cosas las unas con las otras o las que son más opuestas a las otras. Por ejemplo, la maternidad posiblemente sea lo más fraterno, lo más amoroso, lo más cálido que tengamos los seres humanos y tú nos la enfrentas con la tecnología, que posiblemente sea lo más frío que hay en este momento, ¿no? Cuando que es carente de sentimientos, de amor, de todo eso. ¿Cómo fue esa decisión de contrastar estas cosas y contárnoslas así en la pantalla? Es curioso porque lo que dices es cierto, visto de una cierta manera, y no lo pensé así, como que para mí la maternidad me lanzó al futuro y me hizo pensar mucho en cómo va a ser y cómo va a ser la realidad para mis hijos. Y no es que no hubiera pensado en el futuro antes, obvio que sí, pero se volvió mucho más concreto y más urgente, por decir, para mí. Y de ahí viene este aspecto un poco de ciencia ficción, de cómo lanzar hacia el futuro. Mm, Este, y pensé, no tanto en la, es curioso, porque creo que la tecnología es un reflejo de nuestra humanidad, es algo que realmente expresa nuestra capacidad de imaginarnos, de solucionar, de ser muy creativos, o sea, cómo podemos imaginarnos ir a la luna, algo así, ¿no? Eso es como un gran reflejo del espíritu del ser humano. Entonces no lo siento como algo necesariamente frío, pero se me hace interesante pensar en justo como esta premisa al principio de la película, de un plano de mi bebé que está en una cuna inteligente, donde realmente es un Moisés, picas un botón y arrulla a tu bebé. Y no es cosa de que ajustarle los settings, nada así, no, picas el botón y la cuna reacciona. Si tu bebé llora, si deja de llorar. Y es increíble porque lo hace muy bien. Y a lo para los mejor que que uno. tienen hijos, todos hemos pasado por esa etapa de cómo duermes a tus bebés, ¿no? Es bien difícil. Y entonces es como un espacio muy fácil para fantasear de qué pasa si mi bebé se encariña con esta máquina perfecta que lo arrulla perfectamente bien, en lugar de encariñarse conmigo, su mamá, que lo hace todo mal, ¿no? Este, a donde va la película hay una narración que es mi voz, que es la voz de una mamá, y en algún momento de la película creamos una voz artificial inteligente de mi voz. Entonces es justo, por un lado la mamá dice, bueno, voy a entregarle mi voz, que para mí es de lo más íntimo que tienes, a una máquina, y este cuestionamiento de decir, bueno, ¿qué van a sentir mis hijos cuando yo no esté? Y tienen esa voz, que es mi voz, pero no soy yo, cómo la van a sentir, qué les va a provocar. Y siento que en ese cuestionamiento y en ese hueco de donde digan, pues no es mi mamá, ahí podemos entender qué es lo que es como esencial del ser humano. Y además lo haces a través de una mezcla bien interesante de géneros, porque ahorita mencionabas a la ciencia ficción, pero bueno, hay mucho material documental, también hay muchas imágenes que a mí me gusta mucho, donde de pronto, sí, la voz es muy importante, pero hay otras donde
no importa que no haya voz, lo único que nos dejas es imágenes hablando por sí solas con un acompañamiento musical impresionante. Háblame de toda esta mezcla también de narrativas que metiste en Users. Sí, en realidad no hay tanta narración, o sea, no es una película con narración constante. Y la narración siempre, nunca he querido hacer una película con narración, siempre ha surgido por necesidad, algo que pide la película. Y en este caso, viajamos por muchos paisajes, ambientes, ideas distintas. Entonces, a veces necesitabas como un hilo conductor, que fuera como un personaje, una voz, que te ayudara a mover entre esas cosas. Y por otro lado, hay imágenes, por ejemplo, es algo que siempre platicamos mucho en la producción, era, bueno, ¿cómo hacemos una toma del mar? Que todo el mundo ha visto, pero que tú pienses, quizás estoy viendo un sitio donde hay un cable de fibra óptica, de internet, ¿no? Que no se ve. ¿Y cómo logro ese plano del mar para que tú pienses, ahí hay uno, quizás, pero también, ¿qué implica el no saber? ¿Qué implica que esa tecnología que usamos todos los días es invisible? ¿No? Entonces, ¿cómo lograr planos de cosas que son conocidas, que entiendes, que has visto, pero lograr que las interpretes de otra forma? Y ahí la voz a veces nos ayuda a llevarnos la voz y también la duración. O sea, si yo te pongo un plano del mar por un instante, pues dices mar. Si te lo dejo un poco más, quizás piensas, no sé, es inmenso. Te lo pongo un poco más y dices, hay vida. Te lo pongo un poco más y como que esa cosa que pasa con la duración de un plano que te permite darle más y más lecturas. ¿No? Y el juego de edición no solo es cómo contrapones imágenes, sino cómo juego con el tiempo que te doy para tener ciertas ideas, ¿no? O cómo te limito también, ¿no? Si yo solo quiero que veas mar, pues hay que salir de ese plano rápido. Por ejemplo, en Users para mí era muy importante, para mí es una película muy feminista, que dice, bueno, la voz de la mujer puede participar en estos discursos más abstractos, más globales, y pues el sueño quizás o la idea es quizás en algún futuro eso se va a ver como cuál era la inquietud principal de todo, o cuál era la mirada de todo, como si fuera una cosa.